Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta semana en el debate político ha sido protagonista la educación, en concreto la asignatura de matemáticas y también el patrimonio, el que está en riesgo. Enseguida se lo vamos a contar, pero antes titulares. La Junta tiene como deberes impulsar la telemedicina en los lugares más alejados de las capitales. Lo ha propuesto Ciudadanos en una moción en las Cortes. Les mostramos qué supone en la práctica. Las Cortes aprueban por unanimidad que el ajedrez forme parte del currículo escolar y sea una herramienta más del aprendizaje. Dice Ciudadanos que su práctica mejora en un 30% el rendimiento. Cada año Hispania Nostra saca la tarjeta roja a nuestro ingente patrimonio. Las Cortes rechazan que esa lista deba ser la base de cualquier plan de actuación. Ahondamos en el debate también con expertos en patrimonio. Antes de irnos recorreremos el barrio húmedo, la Plaza del Grano o la Plaza de la Catedral de León con el portavoz de Podemos. Pablo Fernández nos muestra sus rincones favoritos de la capital del Bernesga. Consultar al médico, pero sin tener que ir al hospital. Muchos apostarían por ello, por la telemedicina, que nos ahorra largos desplazamientos, sobre todo para quienes viven en los pueblos. Las Cortes han aprobado llevar precisamente la telemedicina a las urgencias de los centros de salud que estén lejos de hospitales. Para los pacientes lo van a ver y escuchar. Todo son ventajas. Ellos han sido los pioneros. El servicio de teleoftalmología de Ávila fue el programa piloto que probó hace casi una década qué podía aportar la telemedicina. Que recoge la información del paciente, tú la recibes y emites un informe, o sea, es como atender a un paciente a distancia. Todos son ventajas, pero vamos a verlo en primera persona. Manuel entra en esta consulta del Centro de Salud de Arévalo para hacerse una revisión periódica. Es diabético y el endocrino vigila su vista cada 2 años. Gracias a la tecnología no tiene que ir a consulta a la capital abulense. Que yo de estar a 15 kilómetros y venir por la tarde sin ningún problema, tener que desplazarme a Ávila, que son casi 50, estar allí, esperar turno que te toque, que hay veces que hay muchísima gente, porque la hay, entonces aquí ha sido muy cómodo. Carmen es la encargada de recoger la información y hacerle las pruebas, pero no es oftalmóloga, es médico de familia. Hace 8 años hizo un curso de capacitación y ahora una vez por semana pasa esta consulta. La experiencia además le permite incluso diagnosticar en los casos más evidentes. Y si lo dejo abierto porque veo algún problema, pues en la unidad de la retina terminan de hacer el diagnóstico. Es entonces cuando el especialista, que está en Ávila, entra en juego. Primero analiza las imágenes y los datos enviados por Carmen y solo cita a los pacientes con problemas que requieren más atención. Mediante la tele, de los 100 pacientes que se ven, solo vienen a nosotros entre el 4 y el 5%. O sea, yo veo de cada 100, 4 o 5 pacientes. De la otra manera tendría que ver a los 100. Lo que permite que las especialidades no estén colapsadas, mientras que los pacientes están bien atendidos y de forma más próxima a su lugar de residencia. Mejora las diagnosis y por tanto los tratamientos se inician antes y acorta además los tiempos en la gestión de citas. Nos permite tener acceso a diagnósticos de una manera más rápida, evitando gasto de dinero en desplazamientos y además favoreciendo incluso que los pacientes cuando salen de aquí en el informe ya se les pone la cita a veces para la próxima prueba diagnóstica en el hospital. La telemedicina ya se utiliza en oftalmología, pero también en cardiología o psiquiatría. Supone una solución al reto de la dispersión y las zonas poco accesibles y puede dar un giro de 180 grados a las urgencias rurales. Las matemáticas se han colado esta semana en el debate político. El Partido Socialista ha pedido que la asignatura vuelva a ser única para todos los alumnos de tercero de la ESO. Y es que con la llegada de la LOMCE, al terminar segundo, los alumnos tienen que elegir entre 2 tipos de matemáticas. Unas más sencillas, que les llevarán a la formación profesional, y otras más complicadas para poder acceder al bachillerato. Hemos hablado con profesores para analizar qué supone este cambio normativo para alumnos que apenas tienen unos 14 años. Hasta hace 2 años, las matemáticas de tercero de la ESO eran las mismas para todos los alumnos, pero con la llegada de la LOMCE eso cambió. Hoy se imparten 2 opciones, las llamadas matemáticas aplicadas, que vienen a ser más sencillas, y las matemáticas académicas, más complejas. Los libros son diferentes y las consecuencias de estudiar una u otra opción también. Las matemáticas aplicadas están en la línea solo de ciclos. Los que van a hacer bachillerato, sea el que sea, tienen que hacer académicas.
que son, digamos, las matemáticas fuertes. Es decir, un alumno que elija en tercero de la ESO la opción de las matemáticas aplicadas, las que en principio se presentan más sencillas, se verá casi obligado luego a estudiar formación profesional. Sin embargo, si eligen la opción de matemáticas académicas, será para dirigirse al bachillerato. Parece que se devalúa la formación profesional en el sentido de, bueno, pues no necesitas unas matemáticas no ya tan complicadas, sino básicas. Nosotros la información que les damos, y hasta ahora nos han hecho caso, los alumnos se matriculan mayoritariamente todos de académicas y no cogen aplicadas. Los porcentajes, los poliedros o cuerpos geométricos y el azar, el calcular la probabilidad de un suceso, son los temas que han sido eliminados de la opción de las matemáticas aplicadas. Y precisamente son las que más se utilizan en la vida cotidiana, porque el hablar de porcentajes a todas horas y de tasas y de índices a todas horas les estamos utilizando. ¿Que hay dificultades? Claro que las hay. Los muchachos que tengan más dificultades en matemáticas pues necesitan refuerzos, apoyos, desdobles, etc. Pero lo que no tenemos que renunciar es a un tronco común en las matemáticas en la ESO. Actualmente, en cantidad de empresas, lo que quieren contratan matemáticos, aunque la empresa no tenga nada que ver con las matemáticas. Pero es que la empresa sabe que con un matemático esa persona tiene la mente preparada para lo que ellos quieran. El debate llegaba esta semana a las Cortes a petición del Partido Socialista, que cree que la decisión de dividir la asignatura de matemáticas es errónea. Esto supone una elección casi irreversible de un itinerario académico que puede marcar de una manera definitiva el futuro de jóvenes con tan solo 13 o 14 años. Una opinión que comparten todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, que ha votado en contra de la proposición de los socialistas. Entendemos que los itinerarios finalmente terminan conduciendo a una segregación. Es un flaco favor a las políticas de recuperación del prestigio de la formación profesional. La elección temprana de itinerarios educativos es excluyente y segregadora, y hasta la propia OCDE ha recomendado su retraso. Esta modificación no implica principios selectivos ni elitistas, ni manifiesta una segregación temprana, sino que sirve para orientar adecuadamente a nuestros alumnos. Este año será el único en el que elegir una u otra opción de matemáticas no tendrá ninguna consecuencia, porque todavía la reválida no tiene validez académica. Pues no menos importante que las matemáticas es la oratoria, una habilidad que no se trabaja mucho en los colegios y que sin embargo es importante para el futuro. Por eso las Cortes han puesto en marcha una liga de debate en la que participarán casi un centenar de colegios. La solicitud ya se puede encontrar en la página web de la Consejería. Los mejores debatirán donde lo hacen los políticos, en el hemiciclo, y se retransmitirá por esta cadena. ¿Cómo se pueden contraponer ideas con argumentos totalmente distintos y contrarios, pero manteniendo siempre el respeto y la libertad con la que cada uno se puede expresar? La Comisión de Educación rechazaba la propuesta de Podemos para incluir la lengua leonesa en el currículum escolar en León. Vulnera tanto la Constitución española, nuestro Estatuto de Autonomía, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales. Desde la bancada popular defendían que no hay obligación de introducirlo en el aula y que no es una preocupación de los ciudadanos. Hemos defendido 3 leonesas este tema y ninguno hablamos leonés. El argumento lo compartía también Ciudadanos. PSOE y Grupo Mixto consideraban que el leonés corre peligro de desaparecer. El tablero del ajedrez será una herramienta más en la educación de nuestros niños. A propuesta de Ciudadanos, la Comisión de Educación aprobaba que sirva para potenciar el aprendizaje. Practicado desde la niñez, se puede aumentar el rendimiento escolar hasta un 30%. Aunque no se llegaba a votar a petición del PP, Ciudadanos dejaba sobre la mesa la idea de hacer una exhibición de alto nivel en Salamanca, coincidiendo con el centenario de la universidad y aprovechando que Castilla y León es la cuna del ajedrez moderno. Los productos de nuestro campo estarán presentes en los comedores escolares y en los contratos que firme la Junta para otros servicios públicos como los hospitales. Así lo acordaba la Comisión de Agricultura por unanimidad a propuesta de Podemos y con una transaccional del PP. Supone una salida para un sector agrario en crisis. Instarán a la Junta a que incluya los productos de proximidad a través de las figuras de calidad que tiene Castilla y León y evitando cláusulas que no se ajusten a la ley de contratos públicos.
La Comisión de Fomento de forma unánime ha aprobado la propuesta socialista para recuperar las ayudas a municipios de espacios naturales para compensar la limitación de actividades económicas. Lo más rápido posible, porque ya digo, son demasiados años sin tener este tipo de ayudas. Porque las últimas se concedieron en 2010. Lo que no salía adelante y será debatido en pleno es la petición para que además se compensen los fondos que no han recibido esos municipios en estos 6 años. Castilla y León es la comunidad con más patrimonio en riesgo. Lo dice cada año la conocida como lista roja de Hispania Nostra, una lista que esta semana el Partido Socialista llevaba a las Cortes para reclamar un plan de actuación. El Partido Popular dice que hay cientos de bienes en los que es imposible actuar porque el 99% de ellos está en manos privadas. Ahondamos en este debate y en la rigurosidad de esa lista, buscando también la opinión de los expertos en patrimonio. Castillos, ermitas, monasterios. De su deterioro, de su mal estado de salud, alerta desde 2007 la lista roja de Hispania Nostra. Castilla y León la encabeza, con diferencia. Bueno, precisamente este tipo de listas lo que provoca es que lleguemos a pensar que Castilla y León pues hacemos dejación en la conservación del patrimonio. A mí me parece eso lamentable. Me parece lamentable porque Castilla y León, y lo tengo que decir con todo rigor, es la comunidad autónoma que mejor planificación estratégica tiene en materia de patrimonio. La lista genera cierta controversia. El PP también cuestionaba esta semana su falta de rigor. Yo mañana mando una foto y digo esto se está cayendo, esto es fantástico, esto es estupendo en mi pueblo, y lo mando, mañana al día siguiente está en la lista. Pero claro, cuando ese bien se arregla, como ha ocurrido en las 4 provincias que aquí han presentado proposiciones de ley, luego no salen de la lista. Y lo hacía para rebatir al PSOE, que proponía que la lista roja fuera la base para un plan específico de actuación. La existencia de esta lista roja pone de manifiesto la falta de actuación y la falta de responsabilidad de quien tiene las competencias en materia de patrimonio en nuestra comunidad. También pone de manifiesto la falta de un plan de actuación global que permita determinar qué medidas se van a adoptar sobre todos y cada uno de los bienes patrimoniales de nuestra comunidad, que necesitan intervenciones urgentes. En esa incidencia que les decía yo que también cumple la lista y creo que es importante, es alertarnos de que hay muchos bienes patrimoniales que no están ni siquiera inventariados y mucho menos catalogados, pero que sin embargo sí es necesario que lo estén. Pero también es verdad que ya que cada vez cuesta mucho más invertir y reparar, tenemos que saber para qué se usan esas inversiones y qué futuro van a tener. No se trata de arreglar un castillo por arreglarle. La propuesta no prosperaba, pero el debate evidenciaba dos cuestiones: que incluso con la ley de patrimonio en la mano no siempre es posible intervenir, porque el 99% de estos edificios son de propiedad privada. Pues claro, no podemos estar continuamente litigando, pagando por un bien, por expropiarle un justiprecio y luego que a los 3 días nos digan que vale el doble. Y una dificultad más avalada por los expertos: lo que cuesta llegar a todos los rincones. Es verdad, en la lista roja aparecen más de 200 edificios, pero es que Castilla y León tiene más de 2.100 bienes de interés cultural, decenas de miles de elementos patrimoniales. Lo que también está claro es que la inversión en patrimonio revierte en empleo y en actividad económica. La mitad del turismo en Castilla y León lo mueve la visita a edificios, templos o monumentos. Que se lo digan a este reconvertido alcázar en Toro. Por cierto, en su día también estuvo en la lista roja. Además del debate en comisión, los grupos han adelantado algunas de sus propuestas en ruedas de prensa. Las recogemos en formato breve. Ciudadanos llevará al próximo pleno su propuesta de reforma de la ley electoral de Castilla y León. Un texto que, entre otras medidas, propone que los cargos públicos de localidades de más de 20.000 habitantes no puedan ser procuradores. Unos parámetros que consideramos que mejorarán tanto la calidad democrática como la participación de todos los castellanos y leoneses. Ciudadanos confía en que esta propuesta pase el primer filtro de los grupos y sea tomada en consideración. Críticas del PSOE a las medidas de regeneración que el PP ha adelantado en el proyecto de la nueva ley de altos cargos. Dicen los socialistas que los populares se quedan en el postureo, con propuestas donde ellos son juez y parte. Quieren volver a una cuestión de postureo,
a cubrir nuevamente el expediente, a decir que somos los primeros en abordar un proceso cuando realmente el proceso lo queremos dejar hueco. Los socialistas llaman al sentido común para que el PP recapacite y cambie su planteamiento inicial. Para 125.000 hogares de nuestra comunidad alcanzar una temperatura adecuada este invierno será imposible. Así lo asegura Podemos, que pide a la Junta que en estos casos ayude a pagar la factura de la luz y el gas. La pobreza energética aumenta año a año y, por desgracia, en el contexto político actual, con esta suerte de gran coalición en puertas, va a ir a peor. El apoyo económico que reclama Podemos iría unido a la consideración de esos casos como hogares vulnerables y sería compatible con otras ayudas básicas. Las Cortes instarán a la Junta para que revise las licencias de la planta de compostaje de Fuente Pelayo, en Segovia. Podemos y el Grupo Mixto habían propuesto que se retirasen, pero el PSOE enmendaba y PP y Ciudadanos le apoyaban. Los argumentos chocaban también en torno a una subvención de 190.000 euros. Pero está denegada. Aquí están las actas en el que se le concede. Y sobre los riesgos para vecinos y trabajadores. Los vómitos, los dolores de cabeza. No se detectan anomalías ni factores que impliquen el riesgo para la salud. Los populares recordaban que se le han abierto 3 expedientes sancionadores a la empresa. Casi el 80% de los ayuntamientos de Castilla y León no han rendido cuentas de cómo gestionaron el dinero público en 2014. El presidente del Consejo de Cuentas ha elaborado un nuevo informe reclamando sanciones a todas esas entidades públicas. Asegura que las cifras de este 2016 no van mucho mejor y eso que el plazo que tienen los ayuntamientos para presentar sus cuentas termina en un par de semanas. Las entidades locales vuelven a descuidar la rendición de cuentas. Después de un año, el 2013, en el que rindieron casi 9 de cada 10, los datos de 2014 no llegan al 80%. Con estos datos, el presidente del Consejo de Cuentas insiste por enésima vez en que se multe a quien no cumple y va más allá. Pide un cambio en la ley que regula la institución para que se fije la cuantía de esas multas y la detracción de subvenciones y que cada año se actualicen las cantidades en los presupuestos de la comunidad. También insiste en la mejora de la formación y de las plantillas. Las pedanías acumulan los mayores incumplimientos, pero también hay 351 ayuntamientos que no han presentado sus cuentas, ni en el plazo ni en los 2 meses posteriores, hasta el 31 de diciembre. Algunos suman incumplimientos. 25 ayuntamientos de Castilla y León no han rendido cuentas en los últimos 10 años. El pasado sábado terminaba el plazo para que el Ejecutivo presentara los presupuestos en las Cortes y aunque las cuentas siguen sin llegar, lo aprobado esta mañana en el Congreso acerca la posibilidad de contar con ellas. Vamos a repasar cuál sería el calendario de tramitación que parece que no va a evitar una posible prórroga. Esta imagen se repite cada año por estas fechas. Los presupuestos de la comunidad son registrados en las Cortes y siempre, o casi siempre, antes del 15 de octubre, tal y como establece el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, esta vez ni ha llegado este momento, ni sabemos cuándo lo hará. El calendario después del registro en las Cortes suele ser este: 20 días para que los grupos inscriban sus enmiendas a la totalidad y una semana aproximadamente para que soliciten las comparecencias que crean oportunas. Lo siguiente, debate en pleno de esas enmiendas a la totalidad y 48 horas después, fin del plazo para presentar enmiendas parciales. El informe de la ponencia y el dictamen de la comisión suelen prolongarse unas 2 o 3 semanas. Y finalmente, el debate en pleno de las nuevas cuentas, que salvo excepción, se realiza entre mes y medio y 2 meses después de que fueran registradas. En teoría, aún hay tiempo para aprobar los próximos presupuestos antes de acabar el año, pero en la práctica parece poco probable, porque tal y como están las cosas, todo el proceso tendría que acelerarse mucho. Por eso, casi con total seguridad, 2017 comenzará con las cuentas regionales actuales prorrogadas de forma automática. Una prórroga que en otro contexto ya se vivió con las cuentas de 2011. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales. En Twitter, @Cortes_CYL y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Las Cortes están abiertas a toda la sociedad. Esta semana la presidenta ha recibido a una delegación de parlamentarios indios coincidiendo con el 60 aniversario de las relaciones bilaterales entre España e India. En él viven apenas 200 vecinos, pero en el pueblo ya tienen 5 museos y más de una decena de librerías. Es el privilegio de ser la única villa del libro en España. Nos referimos a Urueña, un municipio que, por cierto, está incluido en las rutas turísticas que la Fundación Villalar ha puesto en marcha. Por este pequeño pueblo medieval también pasaron Padilla, Bravo y Maldonado. Situada sobre una loma, esta villa amurallada es uno de los 14 municipios de las nuevas rutas comuneras. El noble castellano y capitán comunero Pedro Girón, hijo del conde de Urueña, sustituyó en 1520 en el cargo a Juan Padilla. Pero la inoportunidad de esta decisión la pagó caro el ejército comunero. Cuando Tordesillas cae en manos de los imperiales, Pedro Girón abandona el movimiento comunero, se refugia en Urueña, que era la localidad de su padre, y según todas las crónicas, desde ese momento, finales de 1520, traiciona a los comuneros. Urueña es hoy la primera y única villa del libro en España, privilegio de muy pocos lugares en todo el mundo. Entre sus principales atractivos patrimoniales ofrece su ermita románica, la muralla y el castillo, que fue prisión de célebres personajes. Una localidad medieval que con menos de 200 habitantes ha conseguido crear un periódico y abrir 5 museos y más de una decena de librerías. Nació hace 41 años, es licenciado en Derecho por la Complutense y su candidatura, avalada por Pablo Iglesias, obtuvo el 68% de los votos. Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, nos enseña los rincones favoritos de su León natal. Con él volvemos a vernos el próximo jueves a la misma hora, a las 9:30. Adiós. Hola a todas y a todos, nos encontramos en León, ciudad natal de Pablo Fernández, portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, que quiere presentaros los lugares más bonitos de nuestra ciudad. Pues en este periplo por la ciudad de León vamos a comenzar por un lugar que es muy especial para mí. Es la Plaza de las Cortes Leonesas. En este lugar yo pasé muchas horas de mi infancia, de mi adolescencia, jugando con mis amigos y con mis amigas, al fútbol, a las chapas, a las canicas. Además, aquí es donde por primera vez se reunió el Círculo de Podemos León. La primera reunión que aconteció tuvo lugar en esta plaza. Yo creo que también es algo muy simbólico y para mí sentimentalmente muy importante. Y por último, el nombre de esta plaza, la Plaza de las Cortes Leonesas, rememoran el año 1188, cuando se convocó una curia regia en la que por primera vez se da voz y voto a los representantes de los pueblos y de las ciudades, los famosos de Creta, la cuna del parlamentarismo mundial, es aquí, en León, en las Cortes Leonesas, y yo creo que eso también es muy valioso para la historia de nuestra ciudad, de nuestro país y de Europa. Nos encontramos en un rincón muy emblemático de la ciudad de León, en el que se conjugan los 3 poderes. Ahí detrás tenemos el Palacio de los Guzmanes, un palacio renacentista del siglo XVI, actualmente la sede de la Diputación de León, que sería lo que representa el poder político. Al lado tenemos la Casa de Botines, es un edificio modernista de estilo neogótico realizado por Antonio Gaudí, una de las 3 obras que Gaudí realizó fuera de Cataluña y que en la actualidad es la sede de una entidad bancaria, representaría el poder económico. Y esta plaza es la plaza en la que surgió el 15M en León, la sede del poder del pueblo, del poder popular, del poder de la ciudadanía, que es el que está conteniendo y haciendo frente al poder político. Pues nos encontramos en la Plaza del Grano, uno de los lugares más auténticos y originales de nuestra ciudad, que conserva todo el tipismo de León, con los soportales de las casas, con el empedrado de la plaza,
Una plaza en la cual lleva su nombre porque aquí se celebraban las ferias del grano, y como también podéis observar, en el centro de la plaza hay una fuente con dos niños que simbolizan a los ríos Torío y Bernesga que confluyen en la ciudad de León. Delante de la pulcra leonina, de esta maravillosa catedral gótica, termina nuestro periplo por la ciudad de León. Os invito a todas y todos a que vengáis a esta ciudad, a que disfrutéis de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Una ciudad capital en el Camino de Santiago. Los leoneses y las leonesas os esperamos a todos con los brazos abiertos y seguro que pasaréis una instancia inolvidable en nuestra ciudad.